Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Mónica Martínez Sariego de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en esta comunicación voy a hablar sobre la dramatización del conflicto vital de Pedro Salinas en Amor, Amor, Catástrofe de Julieta Soria. Esta presentación constituye tan solo un breve avance de lo que será el trabajo escrito. La obra Amor, Amor, Catástrofe de Julieta Soria dramatiza la vida íntima de Pedro Salinas, centrándose concretamente en el triángulo amoroso entre el poeta, su esposa Margarita Bonmatí y la hispanista norteamericana Catherine Whitmore, musa de algunos de los poemas más célebres de la trilogía de amor de Pedro Salinas. Este ejercicio teatral transforma dilemas personales en conflictos escénicos, mediante el abordaje de temas como la tensión entre compromiso y pasión, el amor idealizado y la conexión entre experiencia vital y creación artística. La propuesta analiza cómo Soria se sirve de recursos literarios y escénicos para reinterpretar la figura de Salinas y reflexionar sobre la interrelación entre su vida y su poesía. El objetivo principal, por tanto, es investigar cómo Amor, Amor, Catástrofe integra poemas y fragmentos de la correspondencia personal de Salinas en una estructura dramática original, destacando la dimensión humana del poeta, más allá de su legado literario. También se analizará el dilema ético que supone ficcionalizar vidas privadas de figuras históricas, vinculando estas tensiones con reflexiones actuales sobre la autonomía personal, los límites de la privacidad y la representación de las emociones en contextos públicos y de la vida privada. La metodología supone o incluye un estudio crítico de la obra, con especial atención al tratamiento de los diálogos, las dinámicas entre personajes y la incorporación de elementos biográficos, y el establecimiento de vínculos intertextuales con los textos literarios e epistolares de Salinas y de su entorno. Julieta Soria, nacida en Cartagena en 1979, es dramaturga y profesora de enseñanza secundaria y bachillerato en lengua castellana y literatura, así como en artes escénicas. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado estudios de doctorado en la UNED y de posgrado en la UNAM de México y en el CSIC, con especialización en narrativa y teatro hispanoamericanos. Su producción dramática incluye obras como Mestiza, dirigida por Yayo Cáceres, y Amor, Amor, Catástrofe, bajo la dirección de Ainhoa Mestoy. Ambas han sido publicadas por Ediciones Antígona. Cuenta asimismo con otros trabajos, pero no vamos a abordar aquí la figura de Julieta Soria, sino la cuestión de la teatralización de la vida de Pedro Salinas por su parte. Siempre se especuló acerca de la identidad de la amada de la célebre trilogía amorosa de Pedro Salinas, La voz a ti de vida, Razón de amor y Largo lamento. Algunos, como Spitzer, planteaban que se trataba de una invención poética, mientras que otros apuntaban a la existencia de una musa de carne y hueso. Con el tiempo, esta última hipótesis se reveló como cierta. La amada de esta trilogía está inspirada en la hispanista y profesora norteamericana Catherine Whitmore, con quien Pedro Salinas, casado con Margarita Bonmatí desde 1915, mantuvo una larga relación, fundamentalmente epistolar. Conocía la historia sobre todo su amigo y colega de la generación del 27, Jorge Guillem, quien animó a Whitmore, años después de que Salinas hubiera fallecido, a depositar su correspondencia en la Houghton Library de Harvard. La profesora, que tenía cierta reticencia, siguió su consejo, si bien con una condición, que no se abrieran las cartas hasta que hubieran pasado 20 años de su muerte. Así, en 2002 vio la luz una selección de las cartas editadas por Enrique Bow. Podemos observar que la correspondencia se extiende desde 1932,
fecha de su encuentro, hasta 1947, poco antes de la muerte de Salinas. Y observamos también la intensidad y complejidad de la relación, marcada por la tragedia, pues en febrero de 1935 la esposa del poeta, al descubrir el engaño, trató de suicidarse. Whitmore no quiso proseguir con la relación. No obstante, como Salinas se trasladó en 1936 a Estados Unidos para impartir cursos universitarios, no se sintió con fuerzas para dejarlo. Cortaron definitivamente la relación amorosa en 1937. Pues Whitmore se trasladó a México durante un año, igual que había estado en España en el curso 1934-35, y a su vuelta contrajo matrimonio en Estados Unidos con otro profesor, Brewer Whitmore, de quien toma su apellido. Fue una relación dolorosa para todos. Para Margarita por la traición, para Salinas por la imposibilidad de conciliar sus dos amores, por la tensión interna entre el compromiso y la pasión, y para Whitmore por las numerosas exigencias de Salinas, que esperaba de ella más de lo que ella estaba dispuesta a dar. En febrero de 2019, la directora Ainhoa Mestoy propuso a Julieta Soria escribir una obra que explorara este conflicto amoroso, motivada por su interés en la figura de Salinas y la residencia de estudiantes. Soria aceptó el desafío, creando Amor, Amor, Catástrofe. En Amor, Amor, Catástrofe, Julieta Soria reinterpreta episodios clave de la vida de Pedro Salinas a través de una estructura dramática que combina poesía, correspondencia personal y diálogos ficticios. Este enfoque permite explorar a la autora el impacto emocional de sus relaciones personales en su producción literaria, al tiempo que plantea preguntas sobre los límites entre lo público y lo privado. Vamos a considerar en nuestro análisis de la obra 4 aspectos: la poesía como vehículo dramático, el triángulo amoroso como núcleo dramático, los recursos escénicos y la dramatización, y por último la metatextualidad y la reflexión ética. La obra utiliza ya desde el título versos emblemáticos de Salinas. Amor, Amor, Catástrofe es un verso, de hecho, de la trilogía amorosa. Estos versos, este y otros que se utilizan en la obra, tomados de La voz a ti de vida, Razón de amor y Largo lamento, la trilogía amorosa, son los hilos conductores que tejen el discurso textual y discurso amoroso. Estos fragmentos poéticos no solo funcionan como referencias literarias, sino que también actúan como monólogos internos que revelan los pensamientos más íntimos del poeta, sobre todo, pero también de las dos mujeres. Soria advierte que la voz que dan los personajes se sustenta en la literalidad de sus escritos. Además de los poemas, los materiales sobre los que arma su ficción son varios. Las cartas de Salinas a Whitmore, donadas, como hemos dicho, en 1979 a la Houghton Library de Harvard, junto con un apéndice, La amada de Pedro Salinas, en la que la propia Whitmore da su versión de los hechos. Las cartas no se han conservado, por tanto este es un documento de especial importancia. Las epístolas escritas por Salinas a Bonmatí, su esposa, durante su noviazgo y los primeros años de matrimonio. La correspondencia entre Salinas y su amigo Jorge Guillén, la correspondencia mantenida por Jorge Guillén con Catherine Whitmore, mayormente una vez que Pedro Salinas ha muerto, y por último la autobiografía de Jaime Salinas, Travesías, el hijo de Pedro Salinas y Margarita Bonmatí. Declara la autora que con unos ingredientes de la calidad emocional y literaria de estos materiales, la historia, cito, se escribía sola. Lo cierto es que la dinámica entre los tres protagonistas, Pedro, Margarita y Catherine, se despliega como un conflicto universal sobre la elección entre deber y deseo. Catherine encarna el ideal romántico del amor total, que desafía las convenciones sociales. Para construir esa relación, Soria declara basarse, ante todo, en las cartas que Whitmore, ya anciana, dirige a Jorge Guillén.
Margarita encarna el amor tranquilo y el deber. Soria hace un esfuerzo especial para dotar de voz propia a este personaje, que en los textos de Salinas permanece en un segundo plano y que apenas cuenta con una voz autónoma, salvo en las proyecciones, aparece solo en las proyecciones de Salinas y mayormente en las cartas de su noviazgo. Soria parte, ante todo, para crear a este personaje de las memorias del hijo de la pareja, Jaime Salinas, y de algunas de las cartas de la propia Margarita a Pedro Salinas, no de la época del noviazgo, sino posteriores, una vez conocida la infidelidad. Soria muestra su perspectiva de esposa que reivindica su lugar, lucha por mantener unida a su familia y trata de asimilar lo ocurrido con desoladora tristeza. Soria utiliza una puesta en escena minimalista, donde las cartas y los poemas funcionan como objetos simbólicos que conectan a los personajes. También el teléfono, pues una llamada telefónica nocturna fue el modo en que Margarita supo de la infidelidad de Salinas. Vemos algunas imágenes de la representación de esta obra. Es importante señalar que el tiempo dramático no es lineal, hay saltos temporales importantes. Y por otra parte, es preciso dar cuenta de que la obra alterna entre momentos de introspección poética y también escenas de confrontación, creando un ritmo que imita la naturaleza fragmentaria de la memoria y la descripción emocional. Otro aspecto interesante de Amor, Amor, Catástrofe es la reflexión sobre los dilemas éticos que plantea la ficcionalización de vidas de personajes históricos reales. Soria corre el riesgo de simplificar o idealizar relaciones humanas complejas, pero lo cierto es que no toma partido y de hecho cuestiona hasta qué punto podemos conocer a una figura histórica a través de su obra y de sus cartas. La, conver- la conversión en materia teatral del triángulo amoroso de Salinas aparece como un homenaje al poeta, a las mujeres que lo rodearon, pero también como una interrogación sobre la exposición de la intimidad. ¿Hasta qué punto estas cartas pertenecen al ámbito público? ¿Es posible representarlas sin distorsionar su verdad emocional? Por este motivo, porque no tenía clara la respuesta a estos interrogantes, o más bien la tenía y la respuesta era de carácter negativo, la propia Whitmore fue tan reticente a depositar las cartas en la biblioteca de Harvard para la posteridad. Le parecía terrible que los eruditos profanaran los secretos de los muertos. Es un leitmotiv que se repite en su correspondencia. Ni viva ni muerta, no quiere que nadie sepa nada de ella. En cartas a Jorge Guillén reconoce lo siguiente. Leemos solo algunos pasajes. Espero que guarde usted bien estas cartas mías. Con el tiempo me va gustando cada vez menos que se sepa quién soy. Las poesías son tan hermosas, es una decepción que la musa sea una persona como yo. ¿Que se sospecha? Bien, que sospechen. Es muy distinto de tener datos, cartas, libros, todo lo que tengo. Leyendo el montón de libros de cartas y memorias de personas ilustres, tengo la sensación de que el editor se aprovecha de trozos íntimos de la vida para satisfacer la curiosidad malsana del público y vender libros. En otra carta diferente, indica, lo único que me ha disgustado en los últimos meses ha sido el darme cuenta de que he sido objeto de curiosidad entre mis amigos españoles. Soy tan inocente que creía que se interesaban por mí, en mí por mí, no por lo que he sido. No vivimos en el mundo, y es parte del milagro que algo tan bello no se convirtiera en escándalo. No quiero contacto yo con ese mundo. No volveré a España. Nunca. Si no es en condiciones muy especiales. No quiero que miren a esta vieja por ver a la otra. Quiero desaparecer como persona. Guárdeme bien mi secreto. Una cosa es sospechar. Otra cosa es saber. Sí, amigo mío, silenciosa, escondida, olvidada. Es lo que deseo estar para ciertas personas de habla española y otras que pertenecen al gremio. Esto no es la vanidad exagerada, creo, ni vergüenza.
Me da lástima por Pedro. No es justo que escudriñen esta cara, que miren a esta vieja buscando a la otra. Fui otra. Ni yo me acuerdo bien de cómo fui. Me acuerdo mucho más de cómo fui por dentro que por fuera. De todos modos, la amada de la voz está tan desvanecida del mundo como el poeta, y la que continúa es otra cosa. Estos fragmentos revelan la profunda incomodidad de Catherine con la exposición pública de su relación con Salinas. Whitmore teme que la publicación de cartas o detalles íntimos alimente una curiosidad malsana y desvirtúe la naturaleza privada de sus vivencias. Su insistencia en permanecer silenciosa, escondida y olvidada subraya su rechazo a ser reducida a la musa de la voz a ti de vida, una figura idealizada desvinculada de la persona real. En Amor, Amor, Catástrofe, Julieta Soria recoge este problema. De hecho, maneja esta correspondencia, de la que cita partes. Eh, Recoge, por tanto, este problema, el del difícil equilibrio entre la exposición de las vidas privadas de seres humanos fallecidos contra sus deseos, por histórica y culturalmente relevantes que fueran sus figuras, y el deseo también, por su parte, de homenajearlos, convirtiendo sus vivencias en teatro. En conclusión, los resultados de esta investigación apuntan a que Soria consigue presentar a Salinas como un individuo complejo, así como a sus dos mujeres, destacando tanto sus contradicciones como sus vulnerabilidades, y sin incurrir en faltas de respeto y evitando cualquier juicio o asignación de culpabilidad. La obra se aparta de una reconstrucción estrictamente biográfica. Hay baile con las fechas, por ejemplo, y se adoptan libertades creativas que, aunque distorsionan ciertos hechos biográficos, profundizan en la conexión entre las preocupaciones del poeta y realidades de nuestro mundo contemporáneo. Además, Soria aborda el conflicto amoroso desde una perspectiva universal, vinculando las experiencias personales de Salinas con cuestiones humanas intemporales. Por último, hay que anotar que la dramatización de las cartas entre Salinas y Whitmore enriquece la obra al convertirla en una reflexión también de carácter metatextual sobre cómo se entrelazan vida y poesía, sobre cómo el amor inspira de forma fundamental y decisiva la creación artística. Y esto sería todo. Quedo a su disposición si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por su atención.